una fortaleza imposible de penetrar, rodeada por muros de concreto reforzado y acero de la más alta resistencia. Torres de vigilancia que se elevan como centinelas vigilantes, controles estrictos en cada acceso y un ejército de custodios armados, preparados para responder con fuerza letal ante cualquier intento de fuga. Esto no era simplemente una prisión, era Puente Grande, considerada la más segura de México, el bastión donde se encerraba a los criminales más temidos del país. 2 guardias por cada interno. No era seguridad, era una advertencia, porque en esas celdas no descansaban delincuentes comunes, sino líderes de organizaciones criminales con miles de hombres bajo su mando, todos armados hasta los dientes y capaces de desatar guerras enteras con una sola orden. Y entre ellos, uno destacaba sobre todos los demás: Joaquín Guzmán, el Chapo, líder del cártel de Sinaloa, el narcotraficante más célebre, escurridizo y temido que México y el mundo hayan conocido jamás. Tras años de persecución implacable, fue capturado por primera vez en 1993, tras una cacería exhaustiva de las fuerzas mexicanas, pero su arresto no significó el fin de su imperio. Al contrario, desde el interior de Puente Grande, el Chapo encontró nuevas formas de consolidar su poder. El dinero fue la clave. Millones en sobornos transformaron su celda en un verdadero centro de operaciones. Alcohol, comidas lujosas, acceso ilimitado a mujeres, visitas prolongadas de sus esposas y varias amantes. Vivía como un rey entre rejas. Además, contaba con teléfonos y líneas de comunicación que le permitían dirigir cada movimiento de su organización criminal desde la prisión. El hombre que hizo todo esto posible fue Damaso López, entonces subdirector de seguridad en Puente Grande. Inicialmente un funcionario clave, pronto se convirtió en el aliado más cercano de Guzmán. Lo convenció con dinero, regalos, propiedades y salarios superiores a cualquier ingreso legal. Lo que comenzó como corrupción se transformó en lealtad y amistad. Damaso se volvió su hombre de confianza, su vínculo con el exterior y su escudo dentro del sistema penitenciario. Desde la sombra de sus barrotes, el Chapo no solo mantuvo el control del cártel de Sinaloa, lo revolucionó. Supervisó la creación de una infraestructura subterránea sin precedentes, una red de túneles que conectaban territorio mexicano con puntos estratégicos en Estados Unidos. Ingenieros, arquitectos y especialistas fueron contratados para construir corredores subterráneos con precisión milimétrica. Ya no necesitaban arriesgar cargamentos por carretera o por aire. Las drogas viajaban invisibles, seguras y constantes. El negocio se volvió más eficiente, más rentable, y los ingresos del cártel alcanzaron niveles extraordinarios, más de $20 millones al mes. Paradójicamente, su imperio creció más durante su encarcelamiento que en libertad. Estados Unidos, el principal destino de Min Shin-Sose, sus operaciones, comenzó a exigir su extradición. La presión era constante. Sabían que mientras Guzmán permaneciera en una prisión mexicana, seguiría operando. Querían verlo tras las rejas, pero en su territorio, aislado de sus cómplices y lejos de las autoridades corruptas que lo protegían. México se negaba. Alegaban que su sistema penitenciario podía contenerlo, que todo estaba bajo control. Pero el Chapo había demostrado que ninguna celda, por sólida que fuera, representaba un límite real para él. En 2001 todo cambió. La Suprema Corte de Justicia abrió la puerta a una nueva política, la extradición de criminales mexicanos hacia Estados Unidos. La tensión se disparó. El Chapo sabía que su destino pendía de un hilo, que cada decisión política, cada movimiento judicial,
podía alterar no solo su libertad, sino el futuro de su imperio criminal. La prisión, que antes era un escenario de control absoluto para él, se transformaba ahora en un tablero de ajedrez peligroso, donde cada ficha podía significar poder, traición o muerte. Puente Grande no era solo una cárcel, era un campo de batalla invisible, donde estrategias, sobornos y túneles subterráneos se entrelazaban con la ley y la justicia. Y en medio de todo, Joaquín Guzmán se movía con la astucia de un rey que nunca deja su trono, demostrando que incluso detrás de los barrotes, el poder puede ser absoluto y letal. Unidos. Para el Chapo, aquella noticia fue una alarma roja que encendió todas sus alarmas. Su mundo, cuidadosamente controlado, sobornado y asegurado, podía desmoronarse en un instante si lo enviaban al otro lado de la frontera. Allí no habría aliados, no habría margen de maniobra. Su imperio, su poder, incluso su vida, podrían desaparecer con un solo movimiento. Apenas escuchó la propuesta, supo que debía actuar, y rápido. No podía esperar, no podía titubear. En cuestión de semanas, diseñó un plan de fuga que desafiaba toda lógica. Solo unos pocos podían conocerlo, y el más mínimo error significaría su fin. Dámaso López, su mano derecha, fue el primero en ser reclutado. Un nuevo soborno selló el pacto. Dinero, poder, promesas. El Chapo confió su intención y Dámaso aceptó ayudarlo sin dudar. Eligieron una fecha, 19 de enero de 2001. Ese día, la vigilancia en la zona donde se encontraba Guzmán sería reducida, una brecha mínima pero suficiente para ejecutar la operación. Otro actor clave fue un empleado aparentemente insignificante de la prisión, apodado Chito. Su trabajo rutinario consistía en recoger la ropa sucia de los internos y transportarla en un carrito hasta la furgoneta de lavandería. Pero ese simple gesto sería la pieza final en uno de los escapes más audaces de la historia del crimen organizado. Chito era invisible para todos. Su rutina diaria pasaba desapercibida. Nadie sospechaba que aquel hombre, encargado de tareas triviales, estaba a punto de convertirse en cómplice de un mito. El 19 de enero todo comenzó. Chito abrió la celda con la calma de quien realiza un acto cotidiano. Ayudó a Guzmán a meterse dentro del carrito de lavandería, lo cubrió con ropa sucia y comenzó a empujar con una tranquilidad que helaba la sangre. Cada paso del plan avanzaba como una coreografía calculada, hasta que casi todo se derrumba. Al llegar a una puerta controlada por un custodio, el carrito con el Chapo dentro comenzó a deslizarse hacia atrás, a punto de golpear la pared. Si se caía, el plan entero colapsaría. Pero Chito reaccionó con reflejos perfectos. Sostuvo el carrito justo a tiempo y retomó su camino como si nada hubiera pasado. Minutos después, llegaron al estacionamiento interior de la prisión. Allí los esperaba un vehículo con el motor encendido. Guzmán salió del carrito y se metió directamente al maletero. El conductor, uno de los guardaespaldas de su novia, conocía cada detalle del plan. Al cruzar la salida principal, nadie los detuvo, ni revisión ni preguntas. La fuga se descubrió rápidamente, pero la reacción fue lenta. Muchos policías locales estaban comprados y nadie se apresuró a perseguirlo. Esa demora fue crucial. Permitió que Guzmán se alejase sin dejar rastro. Cuando finalmente se activó la alerta federal, ya estaba fuera del alcance inmediato de las autoridades penitenciarias. Allí lo esperaban sus hombres en un punto previamente acordado. Cambiaron de vehículo varias veces, del coche común al blindado, asegurando cada movimiento. Incluso un helicóptero estaba listo, motor en marcha, para trasladarlo a otra ubicación. Cada fase del trayecto
fue ejecutada con precisión quirúrgica. Al menos 4 cambios de transporte, diseñados para evadir cualquier intento de rastreo. Pero la Ciudad de México todavía le tenía preparada una prueba final. Mientras cruzaban las avenidas principales, Guzmán notó que el coche estaba rodeado de patrullas, motocicletas y vehículos oficiales. Su corazón se aceleró. ¿Una emboscada? Pero la respuesta del conductor fue desconcertante. No te preocupes, son nuestros. Lo que parecía un peligro era en realidad protección. Los agentes que lo rodeaban estaban bajo su control. La policía corrupta lo escoltaba a plena luz del día, invisibilizándolo ante millones de ojos. Nadie podía imaginar que Joaquín Guzmán, el Chapo, pudiera moverse por la capital mexicana protegido por la misma autoridad que debía capturarlo. Así, a plena luz del día, rodeado por patrullas y motocicletas oficiales, llegó a una de sus casas seguras sin un solo contratiempo. La fuga de Puente Grande en 2001 no fue solo un golpe a las autoridades, fue la consagración de un mito. El Chapo se convirtió en un hombre por encima de la ley, capaz de humillar al Estado y burlar cualquier sistema. El gobierno mexicano desplegó recursos extraordinarios para recapturarlo: equipos especializados, inteligencia, coordinación con fuerzas locales. Nada fue suficiente. El Chapo permaneció prófugo durante 14 años. Durante ese tiempo, su imperio se expandió sin freno. Se desplazaba entre casas seguras en zonas montañosas, lejos de rutas convencionales y protegido por sus hombres más leales. En esos años de libertad clandestina, el cártel de Sinaloa alcanzó dimensiones nunca antes vistas, consolidando su poder como nunca antes en la historia del narcotráfico. Guzmán dirigía desde las sombras, un rey invisible cuyo alcance parecía no tener límites. Estados Unidos era el destino final de su imperio, generando miles de millones de dólares anuales. El cártel de Sinaloa se expandió como una sombra imparable, ramificándose, dominando regiones enteras y eliminando cualquier competencia. En poco tiempo, superó incluso al legendario Cártel de Medellín de Pablo Escobar, considerado hasta entonces el más grande de la historia del narcotráfico. Pero el poder del Chapo no se construyó en silencio. Para mantenerlo, la violencia se convirtió en norma, especialmente en el norte de México. Las ciudades fronterizas se transformaron en escenarios de guerra. Controlar estas zonas significaba tener el dominio absoluto del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, poder, dinero y control total del negocio. La batalla fue despiadada. El cártel de Sinaloa, bajo la dirección directa del Chapo, convirtió estas ciudades en campos de muerte. Masacres, desapariciones y destrucción se convirtieron en rutina. Las calles se llenaron de miedo. Una por una, Guzmán eliminó a cada banda rival, consolidando su dominio en el norte y asegurándose como el único y absoluto amo del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. Para las autoridades, esta situación era intolerable. En 2014, 14 años después de su fuga legendaria, la presión alcanzó un nuevo nivel. Esta vez no se trataba solo de rastrear al líder. Comenzaron a vigilar a su círculo más cercano. Hijos, esposas, yernos, colaboradores clave, todos fueron puestos bajo la lupa. Gracias a esta estrategia, encontraron una pieza fundamental: un joven asistente colombiano con conocimiento interno del cártel. Convencido para colaborar, reveló secretos que permitirían infiltrarse en la red de comunicaciones encriptadas de Sinaloa y rastrear por primera vez en años la ubicación exacta del Chapo. Su paradero estaba confirmado: Sinaloa, en una de sus casas seguras, un refugio diseñado para resistir cualquier intento de captura.
El operativo se programó con precisión quirúrgica. 17 de febrero de 2014. Fuerzas Especiales Mexicanas, respaldadas por la DEA, rodearon completamente la vivienda. Lo que encontraron no era una casa común. Detrás de la puerta principal había una segunda barrera, una pesada puerta de acero. Los agentes comenzaron a golpearla, cada impacto resonando como un tambor que anunciaba la inminente confrontación. Dentro Guzmán dormía profundamente. Todo cambió en segundos. Su asistente irrumpió gritando: «El ejército está en la puerta». Guzmán saltó de la cama con la adrenalina al límite. No era un simulacro, era real. Las fuerzas especiales podían ver sombras moviéndose dentro. La presión subió instantáneamente. Las ventanas pequeñas y fortificadas limitaban las posibilidades de entrada. La estructura estaba diseñada para resistir todo intento. Finalmente, tras varios minutos, la puerta de acero cedió. Los agentes entraron con armas al frente, gritando órdenes claras, todos al suelo, manos visibles. Pero lo inesperado ocurrió. La casa estaba vacía. Guzmán estaba allí cuando comenzó la redada, pero no se escondió. Su mente calculadora lo llevó al baño, donde lo esperaba su ruta secreta. Debajo de la bañera, un túnel construido con precisión militar lo esperaba. El cártel de Sinaloa no solo usaba túneles para tráfico, también eran rutas de escape. Con un movimiento preciso, activó un mecanismo secreto. Un alfiler en el punto exacto liberó el cerrojo hidráulico que elevó la bañera. Ingresó al túnel, cerró la entrada tras de sí y desapareció. La operación había sido perfecta. Mientras los agentes buscaban arriba, Guzmán ya se desplazaba bajo tierra, acompañado de su esposa y su asistente más cercano, rumbo a la libertad. Lejos de esconderse en las montañas, el Chapo eligió un destino inesperado: pasar desapercibido entre la multitud. Viajó a Mazatlán, una ciudad costera turística donde nadie imaginaría al hombre más buscado de América. Sin embargo, su red había sido comprometida, su comunicación estaba intervenida y cada conversación era monitoreada. Solo 5 días después de su fuga, el 22 de febrero de 2014, autoridades mexicanas y agentes estadounidenses localizaron su paradero exacto: el Hotel Miramar, en pleno centro turístico de Mazatlán. Fue rápida y precisa. Rodearon el edificio, ingresaron a su habitación y lo capturaron sin resistencia. No había guardaespaldas, no había protección. En la imagen tomada tras su arresto, Guzmán aparecía desorientado, como si no pudiera creer cómo lo habían encontrado con tanta facilidad. Su confianza en el anonimato había sido su error. Tras su segunda detención, fue trasladado a la prisión del Altiplano, considerada la más segura de México. Quizás te preguntes, ¿por qué no lo enviaron allí en su primer arresto? La respuesta es simple. En 1993, cuando fue capturado por primera vez, el penal del Altiplano todavía estaba en construcción y no contaba con las condiciones de máxima seguridad que lo harían famoso años después. Pero en 2014, todo había cambiado. Altiplano se había transformado en una fortaleza, una especie de base militar disfrazada de prisión. Las medidas de seguridad eran abrumadoras: patrullas constantes, equipos especializados y un entorno diseñado para resistir cualquier intento de fuga. Torres de vigilancia rodeaban el perímetro, cada una con custodios armados, preparados para cualquier amenaza. Las paredes eran múltiples capas de acero y concreto de más de 1 metro de grosor, y zanjas profundas añadían otra línea de defensa. Se decía incluso que vehículos blindados se encontraban dentro del recinto, y la zona era de exclusión aérea para evitar cualquier intento desde el cielo. Además, las comunicaciones estaban completamente bloqueadas.
Ningún teléfono móvil funcionaba dentro del penal. El personal había sido seleccionado con extremo rigor. La corrupción, al menos a simple vista, no tenía cabida allí. Altiplano albergaba a los criminales más peligrosos del país, y hasta ese momento nadie había logrado escapar. Desde que cruzó las puertas del altiplano, Guzmán supo que no podía quedarse allí mucho tiempo. Su mayor temor no era la celda, sino la extradición. Si lo enviaban a Estados Unidos, su poder se desvanecería para siempre. Sin acceso a teléfonos ni sistemas propios de comunicación, su única conexión con el mundo exterior era a través de visitas autorizadas. Solo 2 personas podían verlo: su abogado, Óscar López, y su tercera esposa, Emma Coronel, con quien se había casado en 2007, 32 años menor que él. A través de ella comenzó a enviar mensajes cifrados a sus hijos y colaboradores, piezas clave de su organización. Aunque ninguno de sus 4 hijos asumió el liderazgo directamente, sí mantenían influencia operativa. Pero la figura más decisiva era otra: Damaso López, viejo conocido de Guzmán y exsubdirector de seguridad en otra prisión. Tras años de experiencia y complicidades pasadas, Damaso se había convertido en su mano derecha, listo para ejecutar un plan que parecía imposible: sacarlo del penal antes de la extradición. Dentro del altiplano, Guzmán vivía bajo vigilancia constante. Su día consistía en pasar casi todo el tiempo en la celda, solo 1 hora de salida diaria, con un rastreador GPS en el tobillo y cámaras que lo monitoreaban incluso dentro de la celda. La única zona sin vigilancia directa era la ducha, oculta tras un pequeño muro. Un detalle aparentemente insignificante, pero en un plan de escape, cada detalle cuenta. Sabía que las posibilidades eran mínimas. Escapar del altiplano era casi imposible. Aún así decidió intentarlo. Y como era de esperarse, había un elemento indispensable: un túnel. Pero esta vez el plan era diferente. No se excavaría desde el interior. El túnel debía empezar desde afuera, atravesar el subsuelo y llegar directamente a su celda sin que nadie lo detectara. Nunca antes se había visto algo así. El primer paso era conseguir un terreno cercano al penal, lo suficientemente cerca para cavar sin levantar sospechas, pero lo bastante discreto para evitar vigilancia. Después de una búsqueda exhaustiva, encontraron un predio abandonado a aproximadamente 1,5 kilómetros del altiplano, parcialmente oculto entre la vegetación y las ondulaciones del terreno. Era perfecto. Lo adquirieron y lo registraron a nombre de una persona sin antecedentes, asegurando así un punto de partida legal y silencioso para la excavación. El siguiente desafío era aún mayor: ¿cómo guiar el túnel con exactitud hacia la celda de Guzmán? La vigilancia del penal era total, y cualquier error podría arruinarlo todo. Solo existía un punto con mínima posibilidad de éxito: la ducha detrás de un pequeño muro, fuera del alcance directo de las cámaras. La salida del túnel debía emerger allí, pero alcanzarla desde afuera, a más de 1 kilómetro de distancia, requería precisión quirúrgica. Excavar a ciegas no era una opción. Entonces, Guzmán tuvo una idea brillante. Recordó el GPS que llevaba en el tobillo. Si lograban colocar un segundo GPS exactamente donde debía salir el túnel, los excavadores podrían alinear su trabajo con una precisión milimétrica. El plan estaba en marcha. Cada paso, cada metro de túnel, estaba calculado al detalle. Cada respiración, cada movimiento contaba. La tensión era absoluta. Un error podía acabar con años de planificación. Pero si tenían éxito, sería un escape legendario. La estrategia era simple, pero brillante: introducir un GPS de contrabando
y colocarlo discretamente en el espacio de la ducha. Desde el exterior, los ingenieros podrían leer la señal y guiar el túnel hacia ese punto exacto. Pero había un gran obstáculo. El altiplano era la prisión más fortificada del país. Introducir cualquier dispositivo electrónico, por pequeño que fuera, era un desafío. Cada objeto era inspeccionado, cada movimiento vigilado. Cualquier anomalía habría sido detectada de inmediato. La solución fue ingeniosa: esconder el GPS dentro de un reloj de pulsera, un objeto cotidiano sin apariencia amenazante, capaz de atravesar todos los controles sin levantar sospechas. Emma Coronel, su esposa, llevó el reloj en una visita. Los guardias lo revisaron por rutina, pero no encontraron nada fuera de lo común. Y así, de manera silenciosa, el GPS llegó a su destino, permitiendo orientar el túnel hacia la celda del prisionero más vigilado de México. Gracias a esa señal, los hombres del Chapo pudieron ubicar con precisión quirúrgica el punto detrás del muro de la ducha. La excavación, iniciada desde el edificio adquirido, ahora podía ajustarse y dirigirse con absoluta certeza hacia la celda. Lo que siguió fue una obra de ingeniería sin precedentes. El túnel descendía 10 metros bajo tierra y se extendía más de 1 kilómetro hasta llegar al penal. Soportes de madera reforzaban cada tramo. Todo estaba calculado, nada improvisado. No era un túnel cualquiera, era un proyecto profesional, diseñado al más alto nivel técnico. Para mantener el flujo de aire, instalaron un sistema de ventilación completo, con tuberías conectadas a una máquina de bombeo situada en la entrada. Esa máquina suministraba aire fresco constantemente, permitiendo que los trabajadores operaran horas sin interrupción. El equipo era reducido pero incansable. Entre 10 y 12 personas trabajaron día y noche, en turnos meticulosamente organizados durante semanas. Cada metro excavado requería precisión, resistencia y un silencio absoluto. La iluminación también fue planificada con detalle industrial. Miles de bombillas se instalaron a lo largo del túnel, conectadas a un generador camuflado bajo una estructura que parecía una simple mesa de trabajo. Nada debía llamar la atención. Desde el exterior, el edificio parecía abandonado, sin maquinaria visible, sin montones de tierra, sin movimientos sospechosos. La tierra extraída era eliminada de manera silenciosa, sin dejar rastro. Incluso instalaron un sistema de rieles con un carro de excavación impulsado por un pequeño motor integrado a una motocicleta. Su función era doble: transportar tierra durante la construcción y, llegado el momento, facilitar la fuga de Guzmán. Mientras sus hombres trabajaban sin descanso, Guzmán vivía con ansiedad creciente. Sabía que la extradición era inminente y enviaba mensajes constantes preguntando por los avances. Su equipo respondía con calma. Cada metro debía ser ejecutado con precisión. Un solo error podría arruinar todo. Finalmente, en junio de 2015, la noticia que esperaba llegó. El túnel estaba casi listo. Guzmán eligió personalmente la fecha de la fuga: el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. No era casualidad. Quería enviar un mensaje directo a las autoridades, demostrar que ni siquiera en su día más patriótico podían impedir su fuga. Sin embargo, los últimos ajustes demoraron la operación unos días. La fecha definitiva fue el 11 de julio de 2015. Después de casi 16 meses en altiplano, esa noche Guzmán parecía tranquilo. Las cámaras lo captaron viendo una serie de comedia en su tablet con el volumen alto, como si tratara de disimular los sonidos que venían del subsuelo. Se levantaba constantemente, caminaba por la celda, miraba el reloj y esperaba
la señal que marcaría el inicio de la fuga más audaz del narcotráfico moderno. Se calzó los zapatos y caminó hacia la ducha, el único lugar sin cobertura de cámaras. Desde ese instante desapareció. Una escotilla oculta bajo la ducha se abrió. Guzmán descendió por una escalera vertical y se adentró en el túnel subterráneo. Allí lo esperaba el hermano de su esposa, quien le indicó el vehículo improvisado, una pequeña plataforma motorizada sobre rieles. Subió al carro y avanzó a toda velocidad. Al otro extremo emergió en el edificio de ladrillos. En la superficie, un quad lo aguardaba. Subió junto a uno de sus hombres y se alejó por un camino despejado. Dentro del penal, todo continuaba en calma. Pasaron 40 minutos antes de que los custodios notaran algo extraño. Al revisar las cámaras, descubrieron que su celda estaba vacía. Primero pensaron que podría estar oculto tras el muro de la ducha, pero lo que encontraron fue la entrada del túnel. Activaron las alarmas y se declaró estado de emergencia, pero ya era demasiado tarde. El Chapo había escapado. La fuga continuó con precisión milimétrica. Tras salir del túnel, Guzmán se dirigió hacia un camión de gran tamaño. Subió al remolque y sus hombres cerraron la compuerta con seguridad. Desde fuera, parecía un vehículo de carga común. Nadie habría sospechado que transportaba al hombre más buscado del país. El camión avanzó durante 2 horas hasta San Juan, Querétaro, donde lo esperaba un jet privado. El piloto era un colaborador de absoluta confianza. Todo estaba planeado, incluso los posibles rastreos. Se prepararon 2 jets. El primero, con Guzmán a bordo, volaría hacia el destino real. El segundo despegaría minutos después en dirección opuesta para despistar a cualquier fuerza que intentara interceptarlo. Ya en el aire, Guzmán estaba fuera de peligro inmediato. Su destino final, una de sus propiedades más inaccesibles en las montañas de Sinaloa, conocida entre sus hombres como El Cielo, no por belleza, sino por su extrema seguridad, vigilancia perimetral, túneles de escape, comunicaciones encriptadas. Era, sin duda, el lugar más seguro del país. Pero su escape no fue solo una victoria personal, fue una humillación internacional para el Estado mexicano. Apenas un año antes, las autoridades se habían jactado de su captura. Ahora, el criminal más buscado del país había escapado del penal más fortificado, bajo tierra. El problema para Guzmán fue su necesidad de mantener presencia. En lugar de permanecer oculto, comenzó a moverse. Viajaba de ciudad en ciudad, visitaba centros de operaciones, daba instrucciones directas. Mantener la imagen de poder dentro del cártel era esencial, pero también fue su error. Las autoridades mexicanas, con apoyo técnico total de agencias estadounidenses, intensificaron la cacería. La cooperación bilateral alcanzó niveles inéditos. Herramientas de rastreo, software de intervención, equipos de vigilancia de última generación. Gracias a esta tecnología, la inteligencia mexicana localizó una casa en Los Mochis, al norte de Sinaloa. Las señales eran claras. Interceptaron comunicaciones cifradas, pero los patrones eran evidentes. Una palabra clave repetida constantemente: la abuela. Las sospechas apuntaban al Chapo. La confirmación llegó pronto. Un convoy ingresó al garaje de la propiedad y todo indicaba que se trataba de él. El 8 de enero de 2016, 6 meses después de su fuga, un equipo de fuerzas especiales respaldado por la DEA rodeó la casa al amanecer. Comenzó un asalto rápido y coordinado. Se produjo un intenso enfrentamiento armado. Hombres del cártel cayeron. Algunos agentes resultaron heridos, pero no hubo bajas fatales. Cuando la batalla terminó, irrumpieron en la propiedad y revisaron habitación por habitación.
Pero Guzmán ya no estaba. Había escapado otra vez, esta vez mediante un túnel secreto detrás de un espejo. Al salir, robó un vehículo, pero la zona estaba bajo intenso patrullaje. A 20 kilómetros, 4 agentes federales interceptaron el coche. Dentro estaba el Chapo. Intentó sobornos, amenazas, intimidación. Nada funcionó. La situación se volvió crítica. Los agentes lo trasladaron a un motel cercano, atrincherándose mientras evaluaban la ofensiva del cártel. Desde esa habitación comenzaron a monitorear la situación, esperando lo peor. Y mientras afuera, el silencio se hacía cada vez más tenso. El silencio fue interrumpido por un sonido lejano. Vehículos acercándose. El rugido creciente de motores formaba una procesión que avanzaba lentamente hacia ellos. El Chapo, confiado, esbozó una sonrisa sarcástica. «Ahora probablemente deseen haber aceptado mi oferta», dijo a los oficiales, convencido de que sus hombres venían a rescatarlo. Pero su expresión cambió al instante. La caravana no era del cártel, era el ejército. Decenas de vehículos militares, fuerzas especiales y unidades tácticas rodearon el motel. Sellaron cada acceso, cada posible vía de escape. Los sicarios de Guzmán ni siquiera intentaron acercarse. Sabían que era inútil. En ese momento, Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado por tercera vez. Fue trasladado nuevamente al penal del Altiplano, la misma prisión de la que había escapado año y medio antes. Esta vez, la vigilancia era extrema. Aún así, su instinto no desapareció. Planeó otra fuga, mensajes a su red, preparativos secretos, otra operación idéntica a la anterior. Pero las autoridades mexicanas habían aprendido la lección. La única forma de evitar una cuarta fuga era enviarlo lejos, muy lejos, a Estados Unidos. Guzmán ya había escapado de Puente Grande en 2001, permaneciendo prófugo durante 14 años. También había huido mediante túneles desde sus casas y desde el altiplano. ¿Cuántas veces más podía burlar al sistema? En México siempre encontraría una salida. En Estados Unidos eso sería imposible. El proceso de extradición se aceleró al máximo. Incluso tras amenazas y asesinatos de jueces en 2016, el aparato judicial no se detuvo. Finalmente, en enero de 2017, un grupo de soldados ingresó a su celda, lo inmovilizó y lo trasladó al patio del penal. Allí lo esperaba un helicóptero militar. El vuelo fue silencioso, sin anuncios. Solo al aterrizar, Guzmán comprendió su destino. Nueva York. Confundido, preguntó a un agente de la DEA. ¿Dónde estoy? La respuesta fue directa. Estás en Nueva York. Ahí estaba el narcotraficante más poderoso del mundo, reducido, desarmado y con lágrimas en los ojos. Comenzaba su juicio en territorio estadounidense, uno de los más largos y mediáticos en la historia de la justicia federal. En 2019, el veredicto fue definitivo. Cadena perpetua más 30 años adicionales. Su destino quedó sellado. Actualmente se encuentra recluido en la prisión federal ADX Florence, Colorado, conocida por ser la instalación más segura de Estados Unidos. Allí cada interno permanece bajo aislamiento casi total, 23 horas al día en celdas de concreto reforzado, 1 hora de salida diaria bajo vigilancia estricta, contacto humano mínimo, seguridad absoluta. No hay túneles, no hay cómplices, no hay sobornos, solo muros, vigilancia y silencio. Quizás en la soledad de esa celda, el Chapo haya comprendido que su poder, su imperio y su leyenda quedaron atrás. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te interesan los grandes relatos del crimen, los giros inesperados y las figuras que desafiaron a gobiernos enteros, suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones. Tenemos muchas más historias que contar.
Nos vemos en el próximo episodio.